si quieren que de nuevo sea como que el que levante, bueno, ¿cómo es la manito? O que sea la suerte, digamos. Me dan un número y yo tengo acá la lista, cosas de que tal vez los que no han participado puedan participar, o no sé, qué quieren. O no sé, ¿cuál les parece lo mejor? Yo digo que sea levantando la mano, pero solo una participación, porque sé que hay compañeros que Ah, ya, tienen. ya. Sí, Ya, sí, sí, sí. Y si ya nadie quiere participar, voluntariamente, pues ya al azar. Pero solo ya, una ya. vez, ¿no? Ya, ya. Sí, porque he visto que tengo aquí con nombres, ¿no? Hay quienes creo que nunca han participado y obviamente sí hay algunos que pucha en una clase como que seis, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero no sé, en la nota, ¿no? Siempre, un poquito. Eso. Entonces, ah, doctor, buenas noches. Creo que ya se conectó el doctor. Sí, sí, ya se conectó. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor, se le Buenas escucha. noches. Buenas noches. Sigamos avanzando, César. Adelante, por favor. Ya, doctor, está bien. Ya, entonces, como les había comentado, eh, vamos a hacer eso, ya eso va a ser la dinámica. Eh, para eso, pues obviamente necesito que tal vez tengan su calculadora, su celular, cualquier cosa para poderlo sacar los ejercicios. Y vamos a hacerle que el primero que levante la mano en lo posible y que solo sea una Lo participación, recomendable, César, es que utilicen ¿no? máquina de calcular. Ya, doctor. Entonces todos con sus calculadoras, claro, porque en el parcial sí van a poder meter, ¿no? La calculadora, no el celular. Entonces, traten de tenerlo ahí a su lado. En todo caso, igual como nos había dicho, una participación y ya vamos a dar paso a o oportunidad a otros compañeros más. Y si nadie, pues va a ser a la suerte, ¿ya? En todo caso, igual ya voy a comenzar a compartir. Ya, se logra ver, ¿no? Sí, ya. Ahora sí. Ya, por si acaso, ¿me pueden confirmar si se logra ver las diapositivas, si se cambia? Se ve Oxy y se cambia. Todo Ya correcto. listo, ya listo. Igual, cualquier cosa que tengan duda, en todo caso, igual traten de sacarle tal vez un screenshot a las fórmulas. Igual les voy a pasar, ¿no? Pero esto les decía más para el tema de resolver ahorita los ejercicios, ¿ya? El repaso de hoy día, pues va a ser de lo que van a ser las medidas epidemiológicas, ¿ya? Entonces, pues, a ver, vamos a poner un puntero. Ya. Bueno, lo primero, ¿no? Acerca de estas medidas epidemiológicas, en primer lugar, pues estaría lo que, digamos, va a ser la prevalencia, ¿ya? Esto tenemos que entenderlo como dice acá, lo que es, como que las palabras claves, ¿no? Eso es lo que se tienen que intentar memorizar y fijar para poder entender el concepto de prevalencia, que va a ser el número total de casos existentes. Al decir número total, pues esto engloba lo que van a ser los casos antiguos y los nuevos, ¿ya? Es decir, por eso dice número total de casos existentes, ¿no? Entonces, los antiguos y los nuevos, pero nuevos también lo entendemos como sería la incidencia, ¿no? La aparición de nuevos casos, ¿no? Entonces, la prevalencia se encarga de aquello, ¿no? Es una medida del número total de los casos existentes. Obviamente, esto en una población determinada, sin distinguir si son o no casos nuevos, como les había comentado acá, ¿no? Entonces, es de número total de casos existentes. Y esto, obviamente, es muy importante porque
es un indicador de la magnitud, como bien dice acá, de la presencia de una enfermedad, ¿ya? Entonces, esto simplemente como concepto, ¿no? Y llévense simplemente aquello que es la medida del número total de casos existentes, ¿ya? En ese sentido, pues esta es lo que va a ser la ecuación, ¿ya? Lo que va a ser la ecuación de prevalencia, que no es nada más que el número de personas con esa enfermedad, digamos, en un periodo, obviamente en un periodo de tiempo, sobre el número total de personas en el mismo periodo, ¿ya? Esto obviamente se multiplica por un valor, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta acá tal vez? Creo que está claro, ¿no? Como les he dicho, al ser simplemente tal vez un repaso, vamos a hacer más lo que van a ser la parte de los ejercicios, ¿ya? Esto es simplemente como el concepto, llévense aquello y esto traten de memorizarlo. Igual les voy a pasar las diapositivas para que se puedan hacer como una especie de tablas o ayuda a memoria, esto para poder resolver los ejercicios, ¿ya? Entonces, como lo siguiente, tenemos por lo que va a ser la incidencia acumulada, ¿ya? La incidencia. Pues, como les había dicho, este va a ser el número de casos nuevos, ¿ya? Ojo con eso. Incidencias son el número de casos nuevos. Obviamente, durante un periodo de tiempo determinado, y esta a la vez también tiene mucha importancia porque este es un indicador de la velocidad de ocurrencia de una enfermedad, ¿ya? Entonces, ojo con aquello. Dos cosas importantes. Eh, Son el número de casos nuevos y es un indicador de qué? De la velocidad de ocurrencia de una enfermedad. Y obviamente esto, por consiguiente, pues es un estimador de riesgo absoluto de padecerla, ¿no? De padecer aquella enfermedad. La ecuación no es nada más que la incidencia es igual al número de casos nuevos de la enfermedad en un periodo, ¿ya? Número de casos nuevos sobre el número total de personas en riesgo al comienzo del mismo periodo, ¿ya? Esto ahorita lo vamos a ver igual con un ejercicio para que se entienda y se pueda fijar mucho mejor este concepto y lo que va a ser la ecuación, ¿ya? Entonces, una vez más, incidencia, casos nuevos, indicador de la velocidad de ocurrencia de una enfermedad, ¿ya? Listo, y esta es la ecuación, ya no olvidarse aquello. Ahora, ¿qué es la tasa de ataque? La tasa, no es nada, como bien dice acá, ¿no? Tasa de incidencia que se obtiene en una situación de brote o epidemia. Entonces, ahí la importancia, ¿no? De cuándo usar, digamos, y qué o cuáles fórmulas usar en qué respectivo momento, ¿ya? Entonces, la ecuación no es nada más que esto. El número de enfermos sobre el número de expuestos por 100, ya que esto se va a expresar en porcentaje, ¿ya? Esta es la ecuación, ¿ya? Entonces, no olvidarse. ¿Y qué es la tasa de ataque secundaria? No es nada más que, ¿y para qué sirve? Pues para medir la contagiosidad de una enfermedad de transmisión de persona a persona, ¿ya? Como que las palabras clave lo he tratado de poder lo he subrayado para que esto lo puedan un poco memorizar y aprender de mejor manera, ¿no? Entonces, no se olviden, tasa de ataque se obtiene de una situación en una situación de brote o epidemia. La tasa de ataque secundaria no es nada más que para medir la contagiosidad de una enfermedad de transmisión de persona a persona, ¿ya? Entonces, tasa de ataque, esta es la fórmula, ¿ya? Enfermos sobre el número de expuestos por 100. ¿Y cuál es la fórmula de la tasa de ataque secundaria? No es nada más que el número de casos secundarios sobre el número de contactos susceptibles expuestos por 100, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las medidas de mortalidad? Esto igual, simplemente como de paso, tenemos que mencionar pues la tasa general de mortalidad. Como esto pues ya lo hemos visto, creo que incluso en la otra clase igual, el día martes lo hemos visto un poquito y estos son, ¿no? Más o menos las tres ecuaciones, por lo menos, ¿no? Que se maneja la tasa de mortalidad materna, tasa general de mortalidad y la tasa de mortalidad infantil, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Tasa de mortalidad materna, infantil y la tasa general de mortalidad. La tasa de mortalidad materna no es nada más que la ecuación número de muertes maternas sobre el número de nacidos vivos por 100,000, ¿ya? Y la tasa general de mortalidad no es nada más que el número de defunciones sobre la población total. Ojo, y acá lleva una diferencia entre esta ecuación y la otra, ¿no? Por
1000. Y la tasa de mortalidad infantil no es nada más que el número de defunciones en menores de 1 año de edad sobre el número de nacidos vivos por 1000. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Ya es simplemente cambia ciertas cositas, incluso por reducción, ¿no? Tasa de mortalidad materna, entonces obviamente es ya, ¿cuántas muertes maternas hay? Sobre el número de nacidos vivos. Ahora, la tasa de mortalidad infantil, así va que hay el número de defunciones en menores de 1 año de edad sobre el número de nacidos vivos, casi similar, ¿no? Y la tasa general de mortalidad no es nada más que el número de defunciones, vamos a decir totales, ¿no? Sobre la población total, ¿ya? Ahora, lo otro es la tasa de letalidad. Como bien dice acá, este es un número, detalla el número de personas que hayan enfermado por cierta enfermedad, ¿ya? Ojo con ello, tasa de letalidad, el número de personas que hayan enfermado por cierta enfermedad y fallecen por esta misma luego de contraerla, ¿ya? Por eso, palabra clave acá es letalidad. Entonces, la fórmula de esto no es nada más que el número de defunciones por aquella enfermedad o enfermedad A, digamos, sobre el total de casos de esa enfermedad por 100, ¿ya? Lo otro es la proporción por sexos, ¿ya? Y esto no es nada más que, como bien saqué, es una simple distribución porcentual de enfermos por sexo, ¿no? Masculino o femenino, ¿ya? Ahora, otro, la mortalidad proporcional. La ecuación no es nada más que el número de muertes por causa específica en un año sobre el número total de muertes en el mismo año, ¿ya? Por 100. Creo que acá no hay mucho que comentar, son simplemente palabras clave. Letalidad, ya hemos mencionado acá que es el número de personas que hayan enfermado por cierta enfermedad y que éstas llegan a fallecer por esta enfermedad, ¿no ven? Entonces la ecuación igual lo refleja aquello, ¿no? El número de defunciones por aquella enfermedad sobre el total de casos de aquella enfermedad. Y la mortalidad proporcional no es nada más que el número de muertes por causa específica en un año sobre el número total de muertes en el mismo año por 100, ¿no? Y ya, ya para comenzar con los ejercicios, creo que hay una compañera que nos ayuda, igual si Gary y tal vez otros compañeros igual, acerca de, bueno, para podernos colaborar de quién es el primero que levanta la mano y todo aquello, ¿ya? Entonces, Gary, ¿estás listo? Sí, aunque en todo caso le voy a pedir a mi compañera Brenda que nos ayude si es que si lo logro ver. Claro, claro, sí. Sí, sí, alguien dice algo. Ya. Jonathan lo ha levantado por si acaso. ¿Que hay alguna pregunta? A ver, es que no puedo ver cuando estoy presentando. Creo que no, ¿no? Ya. No, solo alguien levantó la mano, pero está Ya bien. listo, entonces atentos chicos, ya espero que todos ya tengan su calculadora. Entonces vamos a comenzar con ese ejercicio. En todo caso, igual le voy a volver a retroceder para la ecuación, mostrarles si es que tal vez incluso no le han sacado alguna capturita, ¿ya? Entonces el ejercicio comienza así, ¿ya? Dice el primer ejercicio. Se tiene diagnosticados un total de 54 casos de IRAS, ¿ya? Inflamación, infecciones respiratorias, eh, aquello, ¿no? En la ciudad del Alto, durante la semana epidemiológica 20 del 2024. El número de casos acumulados hasta la finalización de la semana es de 714, con una población total de 183,000 personas. Entonces, ¿qué es lo que les pido acá? Que calculen la incidencia y prevalencia, ¿ya? Acá están los datos. Diagnosticados un total de 54 casos durante la semana. El número de casos acumulados hasta el final de semana es de 714, con una población total de 183,000 personas. Tienen que calcular lo que va a ser la incidencia y prevalencia. Ya habíamos mencionado, ¿no? La incidencia es el número de casos nuevos y la prevalencia es el número de casos totales, ¿no? Por decirlo así, los antiguos y los nuevos, ¿ya?
Igual es Y alguien Yair levantó, ¿no? Maquera acaba de levantar la mano. ¿Ya? Sí, ¿nos puedes decir cuánto es bueno, cuánto te salió la incidencia y la prevalencia? Ah, sí. La incidencia 2.95 por 10.000 habitantes. ¿Ya? ¿Y la prevalencia? 39.01 por 10.000 habitantes. Ya. ¿Alguien más ha sacado? Y tal vez para igual anotarle con participación. Llegó el terminado. Sí, ya entonces a los dos. No, es simplemente tal vez para recordar, ¿no? La ecuación era esta, ¿no? Es simplemente el número de personas con aquella enfermedad, obviamente en el periodo de tiempo, sobre el total de personas en el mismo periodo, para prevalencia. Y la incidencia no era nada más que el número de casos nuevos de la enfermedad sobre el número total de personas en riesgo, ¿no? Al comienzo del mismo periodo. Entonces, sí, era correcto lo que mencionaba, ¿ya? Entonces, para esto igual pasamos lo que va a ser en esta parte no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Creo que es relativamente está sencillo, no es muy complicado. Ya espero que no. En todo caso, igual pasamos ahora a lo que va a ser el siguiente ejercicio. Entonces, escucha, ¿qué pasó? Ya. Dice, se tienen diagnosticados un total de 114 casos de COVID, ¿ya? 114 casos de COVID en la ciudad de Tarija durante el mes de diciembre del 2024. El número de casos acumulados hasta la finalización del periodo del primer trimestre es de 728, con una población total de 358.726. Ya lo que igual les pido acá es que calculen la incidencia y la prevalencia. Ahí están los datos, igual se los he subrayado. Estamos. Existe un total de 119 casos de COVID, casos acumulados son 728 y una población total de 358.726 personas. Acá simplemente es calcular lo que va a ser la incidencia, lo mismo que el anterior ejercicio, ¿verdad? Calcular la incidencia y la prevalencia. Ya, creo que hay alguien. Jonathan Ojeda. ¿Ya? En la prevalencia me salió 2,02 por 100.000 y en la incidencia 3,31 por 100.000. La coma, ¿no? Está un poquito. Sí, Ya, pero está bien. Tal vez lo multiplicaste por 100.000. sí, bueno. No, la verdad no. A ver, A o sea, a mí me salió lo de la pantalla, o sí, así. A ver, 33.17. ya, a ver, mostrame, prende tu cámara, debí escribirlo, ¿no? A ver si se logra ver, no sé. A ver, porfa. Sí, porque En igual. una hojita, ahí. O le No, mando foto en el grupo. ya, porfa. Entonces, Gabriela, Mejor una fotografía, sí. porque Ya. no se ve con claridad. Y entonces, a no olvidarse aquello, ¿no, chicos? Que, o sea, no se olviden multiplicar por lo que va a ser el 100.000, ¿ya? 100.000, ojo con aquello. Borrador, Mickey. Borrador, pásame, por favor. Es que Ya, lo no, hice con lápiz, está feo, lo voy a poner con bolígrafo. ya. En todo caso, aquello ya, chicos. Ahorita ya hemos visto 2 ejercicios y Pásame.
sencillo, ¿no? Simplemente tratar de ordenar los casos, leerlo muy bien, por decirlo así, subrayar, ¿no? ¿Cuántos son los casos totales, los casos acumulados, cuál es la población total? Y en base a esos 3 datos ya uno puede inferir y con la ecuación sacarlo, ¿no ve? Ya, entonces, por esta parte ya está. Entonces, nos pasas tu imagen al WhatsApp, igual yo creo que ya te anotaron. Entonces pasamos a lo que va a ser el siguiente ejercicio, ¿ya? Entonces, atentos. Dice, se tiene información de un brote de dengue en la provincia de Suzanabaque. ¿Ya? En ese momento, mediante el control de peaje, se sabe que acudieron un total de 130 personas, ¿ya? A Suzanabaque, externas a la comunidad. Y la población de la misma, o sea, la población es de 1,300 personas, ¿ya? Posteriormente al informe de la situación, se logró diagnosticar un total de 36 casos. Ahora les pido que busquen, bueno, que saquen lo que va a ser la tasa de ataque, ¿ya? Acudieron, una vez más, un total de 230 personas externas a la comunidad. Y la población total de Suzanabaque es 1,300 y de todas estas, pues, 36 casos de dengue. Andrea Mendoza tiene levantado la mano. Fue el primero en levantarla. 2,35%. Sí, exacto, es 2,35%. ¿Ya? Igual, a ver, simplemente para mostrarles lo que es la fórmula, ¿no? Capaz, simplemente es el número de enfermos sobre los expuestos por 100, ¿no? O sea, para que no salga en porcentaje, ¿ya? Creo que esta parte igual se entiende, ¿no? O sea, acá estaba un poquito de, no la trampa, pero como que estas personas externas, entonces se tenía que sumar, ¿no? La población de las que ya eran de Suzanabaque y todo aquello, ¿ya? Espero que esta parte igual ahí se haya logrado entender, es muy complicado, entonces igual pasamos a lo que va a ser el siguiente ejercicio. Dice, se tiene información de un brote de tuberculosis en la provincia de Tiwanaku. En ese momento, mediante el control de peaje, se sabe que acudieron un total de 100 personas externas a la comunidad. Y la población de la misma es de 2,500 personas. Posteriormente al informe de la situación, se logró diagnosticar un total de 12 casos de tuberculosis. Igual acá les pido que saquen la tasa de ataque. Es muy similar al otro ejercicio. Simplemente cambian datos, los numéricos. Tiene levantado varias personas, pero Orozco Chiri Brenda creo que es la primera que levantó. ¿Ya? 0,46%. Sí, correcto. Ya. Ojo, ¿no? Con no olvidarse aquello, chicos. Para sacar lo que va a ser lo que es la tasa de ataque, ¿no? Y no se olviden tampoco multiplicar por el 100, ¿no? Porque es en porcentaje, ¿ya? Entonces, dicho aquello, igual pasamos a lo que va a ser el siguiente ejercicio. Ya. Acá también es tasa de ataque, pero dice, según el informe epidemiológico del SNISB de la semana 24 del 2024, se tiene un informe de 789 casos de COVID nuevos, ¿ya? Y la población expuesta fue de 3,000 personas. Población expuesta de 3,000 personas, de las cuales en la ficha epidemiológica se detalla que de estos casos, 296 tuvieron contactos cercanos con una persona que fue diagnosticada, ¿ya? La población total de la comunidad es de 15,200 personas. Calcule la tasa de ataque y la tasa de ataque secundaria. Calculen la tasa de ataque y la tasa de ataque secundaria.
Romina Núñez acaba de levantar la mano. Ya. Si no estoy mal, la tasa de ataque es de 6.3 y la secundaria es de 63.85. Ya, ¿alguien más? Sí, ¿no? A ver, uno más. Creo que no es eso. Ya, está bien. A ver, pero ahorita lo vamos a ver. A ver, una persona más. Según recuerdo, no era eso. Dijiste 3, ¿no ve la tasa de ataque? 3 algo. No, 6.3. No, igual no es sus 6.3. Igual les muestro, a ver, acá lo que es la ecuación para que... Tasa de ataque, pues ya lo hemos visto, ¿no? Enfermos o expuestos por 100. Tasa de ataque secundarias, el número de casos secundarios sobre el número de contactos susceptibles expuestos. O sea, el número de contactos susceptibles expuestos por 100, ¿ya? Ahí está como que la clave. Y ya dicho aquello, pues acá está. Son 789 casos de COVID nuevo. La población expuesta fue de 3,000 personas, 296 tuvieron contactos cercanos con una persona que fue diagnosticada y la población total es 15,200 personas. Pido que saquen la tasa de ataque y la tasa de ataque secundaria. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Camila Mancilla, pero ya participó, si no me equivoco, pero si nadie más quiere Si no hay participar. sí, si no hay nadie más, sí, yo creo que Bueno, la tasa de ataque me salió 26.3% y la tasa de ataque secundaria 266.55. ya la tasa de ataque 26,3, ¿no? Sí, Y la tasa secundaria, no sé si estoy, pero 266, yo sé que no sé. no. A mí me salió 1.94 tasa de ataque secundaria. Doctor, por si acaso, tenía la mano levantada Nadia Gabriela Matachoque. Ella es la segunda que levantó la mano. Sí, Ya. la tasa de ataque era 26.3 y la secundaria era 1.94. Ya, a ver, la tasa de ataque, a ver, tú nos puedes decir cómo has sacado la tasa de ataque, qué has puesto arriba y abajo en el denominador y todo aquello, Arriba puse 789 y debajo 3.000 y eso lo multipliqué por 100. para la tasa de ataque, ¿no ve? Casos nuevos y Es secundario. la secundaria, ¿no No, ve? no, perdón, el de ataque. El de ataque, ¿no Perdón. ve? Casos nuevos es los 789 casos de COVID nuevos sobre la población expuesta, ¿no ve? Exacto. 3,000 ya. Y para la tasa de ataque secundaria, Levantaron la mano Gabriela Silva y Nierva Huancailda. ya. Ya bajamos. Solo Gabriela Silva para Ya. registrar. Entonces, Yo puse de la tasa de ataque secundaria 296 sobre 15,200 por 100 y me salió 1.94. exacto, ¿no ve? 296 tuvieron contactos cercanos con una persona que fue diagnosticada, ¿no ve? Sobre la población total, ¿ya? Entonces, traten de analizarlo, esto como bien dice acá, el número de casos secundarios, ¿ya? Sobre el número de contactos susceptibles expuestos, ¿ya? Entonces, eso. Ya, entonces, esto ya está. En todo caso, ya creo que simplemente también nos falta como unas 3 más, entonces pasamos a lo que va a ser el siguiente ejercicio. Ya, entonces atentos. Dice, en Villamontes, Tarija, bueno, esta tiene una población total de 10,380 personas, ¿ya? Y
el número de nacidos vivos es de 850 nacidos vivos. Existe un número de defunciones y defunciones en menores de un año que serían 105. Acá les pido que calculen la tasa de mortalidad infantil por 1000, ¿ya? La población total es de 10.380. El primero que levantó fue Sergio Fabián Moscoso. Ya, dale. Sí, Auxi, la tasa sería 177.47. 177. Perdón. Puse mal, 105, era 100. Sí, perdón, 123.53. Ya, bueno, sí, ¿no? 123,5, ¿ya? Muertes infantiles por cada 1000, ¿no? Porque acá les puse por 1000, ¿ya? Esto creo que no hay mucho que comentar acá, igual es relativamente sencillo, simplemente recuerden dónde está, que esta tasa de mortalidad infantil, el número de defunciones en menores de un año de edad sobre el número de nacidos vivos por 1000, ¿ya? Entonces simplemente era meter todo aquello, la calculadora, número total, nacidos vivos y aquello, ¿ya? Entonces pasamos a lo que va a ser el siguiente ejercicio. Atentos. Dice, en el servicio de infectología del Hospital de Clínicas se tiene registrados un total de 195 pacientes diagnosticados con celulitis en algún segmento corporal, de los cuales se complicaron un total de 75 personas con sepsis, registrándose su posterior fallecimiento. Es decir, fallecieron 75 personas de estas 195. Calcule la tasa de letalidad de celulitis en el servicio de infectología. Acá solo son 2 números, no hay dónde perder. Doctor, la primera persona que levantó la mano es Alejandra Sara Marca Coronel. Ya. Sí, sí, pues redondeándolo, digamos, ¿no? Sí, acá está facilito, ¿no ves? O sea, ¿qué has puesto arriba? ¿El 195 o el 75? El 75, exacto. Pero es tasa de letalidad, ¿no ves? Recuerdan eso ¿qué es la palabra clave, ¿no? Letalidad, que es letal. Acá está. Número de defunciones sobre el total de casos. Listo, por 100, ¿no ves? Y nos sale eso. Número de defunciones, que son 75 sobre el total de los casos, que es 195 por 100. Ya, porque esto es en porcentaje. Y creo que ya es el último ejercicio que hemos volado. Y igual, anímense tal vez los que no están participando, porque, o sea, participen, ¿no? Equivóquense, como dicen tal vez. Ya, entonces, atentos, es el último ejercicio. Dice, en enero del 2024 se registraron un total de 13.852 defunciones en Santa Cruz, contando con una población total de 14.000, bueno, es 14 millones. Calcule la tasa de mortalidad general. Esto igual está facilito, simplemente son 2 números. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Nierva Huanca Hilda, la primera que levantó la mano. Ya. Auxi es 96,49. 96. No. Auxi, la segunda persona que levantó fue Romina Núñez. Ya, sí, dale. 0.96. Muertes por 1000, ¿no ve? Sí. Exacto. Tal vez, ¿dónde estaba el error, digamos, de la compañera?
¿Tú cómo lo hiciste? Bueno, pues, solo son dos números, ¿no? ¿Yo? Sí, ¿Termina? sí. Ya puse 13.852 dividido 14.300, lo que está ahí. Bueno, sí, todo este número, ¿no? Sí, todo ese número por 1000. Por 1000, ¿no ve? Y listo. Sí, y listo. Sí. Capaz ese 1000 no lo multiplicaste, creo que la primera compañía, porque igual hiciste 96, ¿no? Algo. Entonces, capaz ahí estaba un poquito de sobre. Entonces, ojo con eso, ¿no? No se olviden. Sí, alguien creo que quería hablar. Rocío Ah, creo no, que no, tenía sí. alguna pregunta. Sí, sí, justamente así, la cantidad de ceros nada más. Ya. Entonces, ojo con eso, ¿no? A ver, por lo menos que yo me acuerdo es que de la mamá es 100,000, ¿no? Tasa de mortalidad materna es 100,000 y del niño ya es como que es más chiquitito, entonces 1000, ¿no ve? Y la tasa de mortalidad, tasa general de mortalidad, por más que general uno pensaría que tal vez igual es por 100,000, pero no, igual es por 1000, digamos, ¿no? Bueno, yo me acuerdo más o menos así, que la mamá, la general y el infantil, ¿no? 100,000, 1000. Pero ojo, quién sabe, les pedimos como que saque la tasa de mortalidad materna sobre 10,000 nacidos vivos, digamos, ¿ya? Entonces, eso. Creo que no sé si alguien tiene alguna pregunta por acá, tal vez acerca de las ecuaciones y todo aquello, o alguien tal vez no ha entendido alguna partecita. Creo que es relativamente sencillo. Sí, ¿quién levantó la mano? Yo levanté la mano. Ah, Mi pregunta es sobre los decimales. Para el examen, ¿cuántos decimales vamos a considerar? ¿Dos o uno? eh, la verdad, yo no me hago lío si creo que si manejan dos o los redondean, porque digamos que es 46, entonces si ponen 0,46 o 0,5, no hay lío, ¿ya? Ya, gracias. Por lo menos personalmente, para mí, ¿no? Creo que siempre se maneja esa regla. Obviamente, si ponen otro número ya que está muy separado, eso 0,046, ya no, eso. Ya, entonces, igual les voy a pasar esto, creo que igual el día martes creo que igual les mostré como una tabla donde están más o menos las ecuaciones, ¿no? Entonces traten de recordar, igual sus compañeros, creo que los que expusieron igual les pasaron sus diapositivas, entonces denle una chequeadita, ¿no? Traten de fijar estos conceptos, ¿no? De por lo menos qué es incidencia y qué es prevalencia, ¿no? Igual esto de la tasa de ataque secundaria, cuál es más o menos la diferencia, y esto ya igual, ¿no? La tasa de mortalidad materna, la general de mortalidad y de mortalidad infantil. Lo que va a ser la tasa de letalidad. Ojo, letalidad, recuerden como que ¿no? de las personas que fallecen, ¿no? Por aquella enfermedad, y la mortalidad proporcional también. Y creo que simplemente eso, los más relevantes, ¿no? Que se los puse acá. Y en todo caso, creo que ya habríamos concluido. Si no existe ninguna pregunta más. A ver. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda acá? Ya, creo que ninguna. En todo caso, ya habríamos terminado. Doctor, no sé si se encuentra, sigue en sala. Ya habríamos concluido con el pequeños de paso de los ejercicios. Quería ponerles más, pero creo que se logra entender con eso. Igual antes que me olvide, igual se los paso ahorita. Doctor. Sí, antes que me olvide, lo que era el tema del, ¿qué se llama? El canal Endemi, sí, ¿no? Era el ESOR, nuestro gran ESOR, que es el mío, igual, mucho bola ahí, era de que
eran 6 filas, sí, 6 filas, ¿no ve? Y en realidad solo teníamos que tomar 5 porque le estaba pidiendo del 2013, que era la última. Entonces era como que 5 más 1 dividido entre 4 y ya los cuartiles, ¿no ve? El cuartil 1, 2, 3 y ya ahí nos daba la posición, ¿no ve? Entonces estaba ahí el error, ¿ya? Eh, Creo que eso después no todo, si lo hacemos así, sale tal cual, ¿ya? Ahí nos hemos, bueno, yo igual me he hecho bola ahí, que me perdí, es que estoy ahorita con pediatría y nos hablan de percentiles y desvíos en estándar, ahí lo he mezclado. Eso, chicos, ¿sí? Joir. Sí, yo estaba averiguando eso de los cuartiles y, o sea, la fórmula como tal nos indica la posición. Sí, Y exacto. yo estaba viendo como usted lo estaba haciendo, estaba redondeando, entonces eh, investigué que no se puede redondear las posiciones, o sea, no es una posición 1.5, no se puede redondear a 2 porque una posición 1.5 es 1.5, ¿no? Con respecto a una posición. Sí, sí. Entonces, para determinar la posición entre dos números que se encuentren en 1.5 sería, digamos, entre la posición 2 y la posición 3. No digo, la posición 1 y la posición 2. Entonces ahí se hace otra fórmula y yo estaba viendo que se hace interpolación lineal. Eh, ¿Eso sí, sí. lo aplicamos o como nos está enseñando nomás para el examen? Sí, justamente, yo igual me he puesto a revisar porque he hecho, no, porque yo recuerde, yo sí los redondeaba, o sea, si era 1.5, como en el ejercicio, ¿no ves? Se pasaba lo que era la posición 1, ¿sí? Pero lo podemos dejar así, tal vez, porque el otro implica otra ecuación más, ¿no ve? Como tú dices. Sí, es otra Entonces, cosa. sí, es otrita, ¿no ve? Entonces, digamos, si le sale 1.5, entonces como el 1 es impar, entonces queda en 1, ¿no ve? Ahora si fuera 2, como es 2.5, entonces pasaría como que a la tercera posición, algo así, ¿ya? En eso, a ver, vamos a ver que no les salgan decimales en sus ejercicios, ¿ya? Para que no, no estén ahí. Para Eh, que no nos salga decimal puede ser 7 datos. sí, sí, justamente, sí, aquello estaba viendo y de hecho sí, no, mejor 7, porque aquí mm, vamos a pelear ahí, ¿ya? Entonces sí, justamente era aquello. Bueno, eso fue nuestro gran error, igual el mío también acerca del tema de no las columnas, las filas, ¿no ve? O sea, si les damos, creo que eran 6, ¿no? En lo que yo les mostré, entonces simplemente teníamos que tomar 5, porque la sexta era el año que supuestamente estábamos queriendo comparar y todo aquello. Ya, entonces, ya. Después era tal cual lo que sus compañeros estaban sacando. Y creo que alguien ya lo había sacado, pero no sé qué pasó. Ahí nos hemos comenzado a complicar, ¿ya? Pero era eso, chicos. Igual no les ha pasado eso, ¿no? Ahorita les voy a pasar las dos diapositivas y traten de memorizar simplemente las ecuaciones. Ahora no sé si se ha permitido que puedan llevar o no eh, una hojita con ecuaciones. Es igual lo vamos a consultar y en todo caso háganselo, ¿no? Para poder memorizar. Tampoco es muy complicado, ¿ya? Eso, chicos, yo creo que el doctor no está. A ver, una vez más. Doctor, buenas noches. Ya hemos terminado el repaso. Creo que no está. Ok, entonces lo que están terminando de concluir es parte de lo que se llama lo que hemos estado viendo es prácticamente las enfermedades de la población y obviamente su control. Entonces, para eso es necesario simplemente poder observar el hecho de que de alguna manera estamos hablando
de las enfermedades de la población y sus mediciones. Eso es bastante importante poder establecer en este momento con todo lo que he dicho y todos los ejercicios con sus errores incluidos y con sus alternativas, por supuesto, establecidas. Entonces, aquí lo que entra en juego, como les había dicho, es el, ¿cómo se llama? Es el método estadístico. Entonces, yo quiero recordar un poco, entonces, dentro de lo que es el estudio de la epidemiología, no debemos dejar de pensar que prácticamente la herramienta fundamental de la epidemiología es pues la estadística. Por lo tanto, la estadística nos permite a nosotros complementar los estudios de, ¿cómo se llama? Los estudios de epidemiología. Por lo tanto, dentro de lo que es el método estadístico, deberán recordar ustedes que el método estadístico simplemente tiene estas funciones. La primera es la recolección de datos o puntos, algunos que le llaman. Dos, después de recolectar, hay que organizar los datos. Tercero, lo que hay que hacer es presentar, y finalmente lo que habrá que hacer es analizar. Eso es lo que están haciendo ustedes. En cierta manera, al analizar todo lo que ustedes han hecho hasta este momento, entonces toda la información que están realizando deberán en el futuro aplicarlo de esta manera. ¿Y cómo se hace el análisis? Lo primero es que hay que hacer un estudio o utilizar las medidas de resumen de una distribución de datos. Hay dos tipos de distribución de datos. Se llama frecuencias simples, que es lo que han estado trabajando, y frecuencias agrupadas o en intervalos. Se supone que las frecuencias agrupadas provienen de las frecuencias simples. Por lo tanto, para tener frecuencias agrupadas, necesariamente a partir de la frecuencia simple. ¿Y qué utilizamos aquí? En las medidas de resumen. En las medidas de resumen están, como ustedes ya se estarán dando cuenta, están las medidas de tendencia central. Y dentro de las medidas de tendencia central, no olvidarse, por ejemplo, de lo que han debido hacer con sus profesores cuando estaban
En segundo año, la campana de Gauss o la campana gaussiana. Eso es uno de los elementos que ayuda muchísimo para el análisis de muchísimos datos también, ¿no? Cientos de datos que pueden ayudar. Luego, por supuesto, está la media, la mediana y la moda. Y esos datos nos permiten ver de qué características está gozando esos datos que acaban de ver con César y todos los que han estado viendo hasta ahora. Cabe destacar que para las series agrupadas es necesario pensar que se aplica cuando se tienen muchos datos y hay que agruparlos en intervalos y estas a su vez tienen que ser diferenciadas una de la otra y no olvidarse, por favor. Aquí, por ejemplo, utilizar la regla de Sturges, que sirve nada más que para determinar, acuérdense, el número de intervalos que debe tener la distribución de frecuencias agrupadas. Y de esta manera tampoco quiero que dejen de olvidar el hecho de que cuando se trabaja para estos datos, especialmente de salud, porque eso es lo que estamos viendo en este momento, los datos de salud tienen que ser totalmente claros y no deben dejar lugar a ninguna ambigüedad y mucho menos dejar en un término en el cual genere dudas. ¿Por qué razón? Porque en salud cada milímetro o cada microgramo es el significado de una posible patología o de una posible enfermedad. Entonces, ahí nosotros debemos tener muchísimo cuidado al manejar el punto, la coma que estaba escuchando hace rato, cuál es la posición, cuál es el resultado de la tasa por 100,000, por 10,000, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es bastante importante porque si bien no somos estadísticos, como les había dicho en algún momento, no vamos a hacer estudios profundos sobre lo que es las aplicaciones de la estadística. Si tenemos, por ejemplo, un paciente con glucosa de 88 miligramos, entonces probablemente ese 88, al organizar los datos, se convierta en un poco más o en un poco menos. Y eso sucede cuando justamente en la organización de la información en tablas o en cuadros ocurre de que o hay pérdidas de datos o hay sobreposición de datos. Entonces, la estadística en este caso que estamos empleando es la estadística descriptiva. Y en una rápida introducción, yo les recomiendo una correcta aplicación de estas medidas porque es esencial para garantizar una atención de calidad. Primero. Segundo, establecer diagnósticos precisos. Y 3, diseñar estrategias de prevención y tratamiento totalmente claras. De ahí es que reitero
un 0.1 podría significar, por ejemplo, en creatinina en sangre podría significar mucho, o como podría significar menos, o no podría significar nada. Entonces, todo lo que ustedes apliquen tiene como objetivo en algún momento explicar de forma clara y además ordenada cómo presentar estos datos que están haciendo en este momento. Y por supuesto, a mí, reitero, me alegra mucho la capacidad que tiene vuestro auxiliar, porque lo está haciendo, fíjense su hidalguía, reconociendo hasta algunos errores que se le pueden haber presentado en algún momento, y eso es algo que tendrán que valorar en su momento. Entonces, el uso de la estadística descriptiva es para eso. Luego, lo que también yo utilizo como epidemiólogo son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, que como ustedes saben, es cuán alejados están los datos o las puntuaciones del promedio. El promedio lo calculamos como medida de tendencia central o que son parte de lo que es las medidas de desorden. ¿Cuán alejado está del promedio un dato y cuán cerca está del promedio? Entonces, las medidas de dispersión más usadas en medicina son, por supuesto, se deben acordar el rango que no es nada más que la diferencia que existe entre el dato mínimo o la puntuación mínima y el restado de la puntuación máxima. Eso nos da a entender lo que se llama la longitud o amplitud del recorrido. Luego utilizamos la varianza, que es el promedio de los promedios de la diferencia que tiene el promedio en relación a los datos, y la varianza nos da origen a lo que se llama la desviación estándar, que al final la desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí no necesitamos saber las notaciones, las puntuaciones, la simbología. Lo que necesitamos es interpretar estos valores que ustedes puedan definir. Entonces, finalmente, para acabar este recordatorio de la noche, no puedo dejar de mencionar lo que son las medidas de frecuencia, poco reiterando tal vez, pero el enfoque epidemiológico, es decir, cómo abordamos nosotros los problemas de salud con la ciencia epidemiología, necesariamente habrá que recordar que partimos de la cuantificación de los problemas de salud. Cuantificación de los problemas de salud. Esa es la clave del asunto, ese es el éxito. Y no descarto yo el hecho de que ustedes sigan pensando que aún así, por mucho que estén seguros de un dato, como hace rato alguien le pronunciaba, sigue siendo una probabilidad. ¿Por qué? Porque la estadística se basa fundamentalmente en la aplicación de la probabilidad. ¿Y qué es pues la probabilidad? Es la posibilidad de ocurrencia de un hecho, sea cierto o sea incierto. Entonces, de esa manera nosotros asumimos, por ejemplo, el riesgo a la salud. El riesgo en salud es una medida de la probabilidad.
para decir que se produzca un efecto o daño a la salud o no, según el factor de riesgo que se pueda emplear. Entonces, jóvenes, la probabilidad, número de eventos que ocurre dentro de un número de eventos posible. Riesgo a la salud, probabilidad de experimentar un efecto adverso o daño a la salud. Finalmente, la tasa, estas serían las medidas, la probabilidad de yates, por ejemplo, que es una bastante ecuación de yates, es bastante útil cuando aplicamos probabilidades a nuestros estudios epidemiológicos. El punto B sería los factores de riesgo. Los factores de riesgo. Y finalmente, el otro tema es que nosotros podemos simplemente pensar que si bien no es la única, el tema está en que el punto C es lo que han estado hablando hasta ahora, las tasas. La tasa, en resumen, no es nada más que un rápido análisis de los cambios que se pueden producir en la enfermedad o en la salud. Siempre no olvidarse en función al tiempo, la persona y el espacio. Y tampoco olvidar que la probabilidad siempre va a ser medible o cuantificable. ¿Por qué? Porque sus valores se mueven entre 0 y 1. Y 0 es lo negativo y 1 es positivo. Que 0,5 es el punto medio. Esto no les escribo, no les doy al detalle porque ustedes ya están en cuarto año y se dan cuenta perfectamente de lo que estoy hablando. Entonces, el riesgo y los factores de riesgo también son medibles. Y como dice, es la probabilidad de que ocurra un evento, entonces su valor siempre se va a situar entre 0 y 1. Y además suele expresarse como fracción multiplicando por una constante, al igual que en las tasas. Y por supuesto la gloria de las mediciones en epidemiología, el clasismo, la tradición que se utiliza en epidemiología es la tasa. Es la medida clásica y sus componentes, numerador, denominador y la multiplicación por el factor o la constante de base 10 que ya se les ha dicho. Finalmente, jóvenes, yo quiero que ustedes sepan y entiendan de que aquí no hay que olvidar lo que es, en cierta manera, la utilización de lo voy a poner con mayúsculas, prevalencia y la incidencia, que son las que más se utilizan como medidas de morbilidad, o sea, enfermedad en la población, y la prevalencia resulta ser, como ya se les ha dicho o ya han presentado también, es el número total de casos existentes, que alguna vez yo los llamo casos prevalentes, en un punto o periodo de tiempo, en una población determinada, sin distinguir si son o no casos nuevos, o en otras palabras, incidentes. ¿Qué mide la prevalencia? No olvidar.
Esto yo prácticamente pregunto en el examen. Es un indicador de la magnitud de la presencia de una enfermedad u otro evento de salud en la población. Reitero, la prevalencia es la medición de la magnitud, o sea, el tamaño, el número que tiene de enfermos en una población, ya sea también eventos de salud. Y otra pregunta clásica, al igual que la utilización de la tasa en epidemiología, es la medida del número de casos nuevos y que, como les dije, llamados casos incidentes de una enfermedad, originados de una población en riesgo. Y por supuesto, no hay que dejar de pensar que la incidencia en un brote, por ejemplo, lo que mide es la velocidad de ocurrencia de la enfermedad. La prevalencia mide la magnitud de la enfermedad. La incidencia mide la velocidad de propagación de la enfermedad y por eso es que es muy útil la tasa de ataque primaria, la tasa de ataque secundaria, que lo único que nos demuestra es los casos incidentes que se presentan en una población, por supuesto, que está en riesgo, y que puede enfermar. Bien, entonces, tal vez no está muy claro el tema de la tasa de ataque secundario, porque la tasa de ataque primario está por demás establecido. La tasa de ataque secundario mide ahora no la velocidad de la incidencia de casos, sino mide la capacidad de contagio de la enfermedad, es decir, la transmisión de persona a persona, y es útil para evaluar la posibilidad de encontrarnos frente a una enfermedad infectocontagiosa altamente letal. Entonces, ¿cómo se consigue la tasa de ataque secundario? Número de casos secundarios sobre el número de contactos expuestos, todo multiplicado por 100. Las tasas de ataque se miden siempre por 100. Bien, el resto creo que ya está muy bien establecido por lo que han estado haciendo. Seguramente ya vamos a estar discutiendo cuándo acabamos el módulo, cuándo damos nuestro examen y todas esas cosas. Y si lo están haciendo, pues háganmelo saber de tal manera que yo pueda preparar junto con todos los contenidos el banco de preguntas que seguramente en algún momento también me lo va a dar Gary, para que yo pueda elaborar el examen teórico y por supuesto el examen práctico. ¿Habrá alguna consulta? Por favor, son las 10 menos cuarto, así que me gustaría que me lo digan ahora o callen para siempre. De momento no hay consultas, doctor. Con respecto al banco de preguntas, le comento que la anterior semana ya inicié la recolección, pero aún faltan como 4 grupos que me manden sus preguntas, pero la mayoría ya realicé el envío de las preguntas que realizaron y las tengo en un documento. Había estado hablando sin micrófono. Ya, está bien. Si no le presentan a Gary, no se preocupe.
Si los grupos no quieren que sus autoevaluaciones sean parte del examen, pues allá ellos, porque estamos ahorita ¿qué fecha es hoy día? 10. La próxima semana ya acabamos el ROTE, entonces no podemos esperar las ganas que tengan ellos para que le hagan llegar sus autoevaluaciones. Si no lo hacen, ciérrelo y mándenmelo lo más antes posible. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Les voy a dar hasta las 10:30 a mis compañeros para que me lo manden y en ese momento se lo enviaré a usted, como lo tenga. Ok, bien. ¿Qué más? Creo que César, es todo. ¿qué más? Nadie tiene la mano levantada de momento, creo que no hay ningún comentario más. En todo caso, se lo haré saber por algún mensaje si es que alguno de mis compañeros tiene algún comentario o alguna duda. Ok. César Mamani, ¿dónde estás? Sí, doctor, sí, estoy acá. Bien, también. ¿Alguna última cosa? No, doctor, simplemente igual es recordarles, tal vez volver a recalcar que más que aprender las ecuaciones y simplemente ver como números, así por decirlo, números brutos, digamos, traten de siempre ver el análisis, ¿no? ¿Qué significa ese número que yo he encontrado en la incidencia, prevalencia o la tasa de mortalidad y todo? ¿Qué es lo que me quiere decir, ¿no? Aquello, porque siempre que vamos a revisar algún caso clínico, cualquier tipo, incluso cualquier libro, ¿no? Como decía el doctor, hables de Harrison y lo primero que te habla es epidemiología, entonces hay que saber mucho interpretar aquello, ¿no? Entonces siempre traten de ver por lo menos por esa parte, porque al final no nos escapamos de este tema de lo que es la estadística y todo aquello, ya que recuerden que en nuestros 3 meses de provincia igual tenemos que hacer un trabajo de investigación, ¿no? Entonces no es que ya nunca más lo vamos a ver, ¿no? Entonces traten de por lo menos fijar los conceptos ya que están en cuarto, ya que en quinto son otras cosas, ya no tocamos tanto este tema, entonces tratan de reforzarlo bien y aprenderlo, ¿no? Simplemente eso, doctor. Ok. En todo caso, yo ratifico lo mencionado y recordarles que el análisis de los datos, especialmente en el manejo de las frecuencias y su correcta determinación, es esencial, reitero, es esencial para que se garantice la importancia de su aplicación en nuestras áreas de la salud. ¿Por qué razón? Porque la interpretación que le demos, y además viniendo de datos tan sensibles como los clínicos, como ser la glucosa, presión arterial, colesterol, o los indicadores tradicionales antropométricos que utilizamos, peso, talla, índice de masa muscular, etcétera, influyen directamente en el diagnóstico de la enfermedad. Y esto nos ayuda a la planificación, por supuesto, terapéutica y la toma de decisiones médicas, epidemiológicas, de salud pública inmediatamente. Entonces, no debe haber dilemas, no debe haber errores. Sin embargo, a veces un poquito para dejar de sopesar en los médicos la decisión. Habitualmente también estamos en manos de los, ¿cómo se llama? En manos de los resultados del laboratorio clínico. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, es necesario cómo nosotros trabajamos con los datos que nos envía, por ejemplo, un laboratorio de bioquímicos que probablemente son pasantes y que sus resultados podrían no estar siendo
leídos o la lectura de los mismos correctamente. Por eso a veces los datos que provienen de instituciones universitarias, si bien no las desacredito, pero debo estar consciente de que, por ejemplo, el trabajo que tienen las o los internos es bastante sensible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la creatinina o creatinina se mide a través de pruebas de laboratorio, que generalmente son dos, ¿no? Ustedes ya lo saben también, en sangre o en orina. Y estas pruebas miden la cantidad de creatinina que existe. ¿Para qué sirve? Para la evaluación de la función renal. Y ustedes deben saber que el órgano, el riñón, es pues bien sensible. No se olviden que es el que depura todos los agentes tóxicos que pueda estar circulando producto del metabolismo de nuestra sangre o siendo expulsados por los. Entonces, ya el tema empieza desde la extracción de sangre en una vena en el brazo que lo realiza una interna o un interno, con doble pinchazo, doble cavernario, en fin, ya está contaminada la aguja y ese es un problema. Y como quiera que necesitamos evaluar la función renal. ¿Por qué? Porque no se olviden que el que filtra la creatinina de la sangre es justamente el riñón. Y ahí viene la interpretación que nosotros le podemos dar. Podríamos estar hablando de, por ejemplo, niveles elevados de creatinina que podrían indicarnos problemas renales en una persona. O ser eventuales, por ejemplo, por la ingesta de algunos medicamentos que no habíamos preguntado. Entonces, de pronto decirle a una persona que sus riñones están funcionando mal, pero con resultados de laboratorio pésimos, entonces estamos perdidos. Así que en algunos casos a veces es mejor hacer pruebas de depuración de creatinina, que en este caso lo que hace es medir la velocidad con que los riñones eliminan la creatinina. Y además, siempre no olvidarse qué medicación están tomando las personas. Por lo tanto, así que nuestro trabajo depende mucho de los resultados del laboratorio. Pero ahí interviene un área que, a mi juicio, está muy descuidada en el ámbito del sistema de salud boliviano, en el ámbito del sistema de la seguridad social y peor en el público. ¿Saben qué es? La acreditación de la calidad de los laboratorios, de este caso de salud. Si estos laboratorios están acreditados, significa que lo que están haciendo está bien. Sean licenciados, sean bioquímicos, o sean internos, etcétera, nos están garantizando que esos resultados evidentemente son lo que está ocurriendo en la realidad. Si un laboratorio no está acreditado, es mejor no utilizarlo. Y esto yo se los digo como consejo y como experiencia también. Yo he experimentado una misma prueba, escúchenme bien, una misma prueba en el seguro universitario, en el laboratorio de la universidad y en el CELARIS, me han dado resultados diferentes. Entonces yo no me explicaba por qué ocurría eso, pero lo más importante, en cuál de las tres pruebas creer, cuál es la verdadera. Se dan cuenta de esa incertidumbre. Por eso reitero
lo que manejamos los epidemiólogos también cae en la calidad de los laboratorios y ese aspecto es muy relevante. ¿Por qué? Porque la interpretación puede ser errónea, ¿no? Y influye pues, en el diagnóstico. Como les decía hace rato, ¿y en cuál de las tres pruebas ahora voy a creer para tener un autodiagnóstico? Terrible, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, todas esas recomendaciones y esos comentarios, siempre para la experiencia y para el futuro, acuérdense de estas conversaciones que estamos realizando en el manejo y aprendizaje de la epidemiología. Bien, eso, con ese comentario yo cierro mi participación el día de hoy. Veremos cómo estamos la próxima semana. En realidad ya sería el examen. La próxima semana es el examen. Entonces, lo único que me queda es esperar la información que he estado solicitando desde la anterior clase y tenerla lo más antes posible. Si no me la envía el Gary por alguna razón, por el paro de transportes, por decir algo, o por la falta de carne en su almuerzo, etcétera, entonces yo voy a proceder a elaborar el examen de epidemiología. Yo no tengo ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Bien, ¿algún último comentario? Creo que no. Entonces, gracias César, nos estaríamos viendo la próxima sesión. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Buenas noches.